Hola, 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 bandola. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al podcast de Mentalidad 365. Estamos en el podcast número 126 y bueno, seguimos aquí avanzando ya listos o muy cerca de terminar este libro llamado Burlar al Diablo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy potente que se llama la autodisciplina. Un tema muy potente que se llama la autodisciplina. Saca tu cuaderno, tu lápiz. Vamos a aprender, vamos a trabajar juntos, a trabajar nuestra mentalidad todos los días, unos minuticos, trabajándonos a nosotros mismos. Vamos a comenzar. Muy bien, amigos. Bueno, hay días que tengo que confesarles que me cuesta grabar el podcast porque me ocupo, porque ya estoy cansado por la noche, porque se me pasa el tiempo, porque la mente también se cansa. No sé si de pronto a veces se sienten cansados de escuchar o no lo sé. A mí me toma tiempo grabarlos porque tengo que leer, tengo que un poquito analizar, estudiar, pensar y grabar. Pero pues estamos aquí en esto precisamente. Hoy está ahí como con un poquito la resistencia. Abro el libro para leer y dice la autodisciplina. ¡Pum! Toma lo tuyo, amigo, toma lo tuyo. Así que vamos a comenzar con este podcast. Y la pregunta con la que inicia este capítulo, Napoleón Hill dice: ¿qué preparación debe uno recibir antes de poder actuar con definición de un propósito en todo momento? ¿Qué preparación debe recibir uno antes de poder actuar con definición de un propósito en todo momento? Y entonces le responde la parte negativa o el diablo: uno debe de ganar dominio sobre sí mismo. Aquel que no tiene dominio sobre sí mismo no podrá dominar a otros. La carencia de autodominio es en sí misma la forma más destructiva de indefinición. Quiero repetir esto porque es muy potente y siento que hay mucha verdad acá. Uno debe ganar dominio sobre sí mismo. Aquel que no tiene dominio sobre sí mismo no podrá dominar a otros. No podrá dominar a otros. La carencia de autodominio es en sí misma la forma más destructiva de indefinición. Si tú quieres divagar en la vida, no tener un propósito ni definirte en la vida, pues simplemente no te domines. Entonces, le explica que hay como por dónde comenzar, cuál es el primer paso, cuál es el primer paso, le dice Gil, por dónde comenzamos, cuál es el primer paso para aprender a dominarnos, por dónde le hago. Y entonces le responde, hay tres apetitos que son los principales responsables de la falta de autodisciplina. Son tres. Quiero que en este momento escribas ahí debajo cuál crees que son los tres principales aspectos o sí, los principales apetitos que uno debe controlar, los principales apetitos. A ver, ¿piensa en alguno? Bueno, espero que ya has pensado. Te voy a decir cuáles son los tres. El primero apetito que debemos controlar para tener autodominio o autodisciplina es el deseo por la comida. Ese es el primero, el deseo por la comida. El segundo es el deseo por la expresión sexual, le llama aquí Hill. Y el tercero es el deseo por expresar opiniones débilmente ordenadas. Ahora tómate unos segundos pensando cuál de estos tres o en cuál de estos tres te falta autodisciplina. Yo me puse a pensar y probablemente habrá alguno que me falte y que necesite más autodisciplina. En la alimentación me falta mucho. Yo no sé si, no sé, me pongo a pensar y seguro en momentos de la vida eh, habré flaqueado en todos, pienso yo. Y no, pienso no, estoy seguro. Pero ya había sido consciente, así que vengo trabajando. El primero, entonces, bueno, le dice Gil, ¿acaso hay otros apetitos que requieren de control? Y dice, sí, pero si tú dominas estos tres, si tú logras dominar y hackear estos tres, amigo o amiga, estás al otro lado porque dominas tu mente. Y si uno domina la mente, puede literal el mundo, dominar el mundo. Porque si uno se domina a sí mismo, domina su mundo, ¿cierto? Entonces le dicen que hay muchos, pero que el autodominio abarca el control suficiente sobre los apetitos para que uno pueda alimentarse de lo que necesita y rechazar la comida que no necesita. Bueno, entonces ahí le dice
ahí empiezan a hablar un poco de cómo es esto del autocontrol y autodominio y por qué debería controlar ese, ¿cierto? Le dice Gil, es que estos que estás diciendo son apetitos naturales, no deben ser exculpados si es que uno ha de estar sano y feliz. Es decir, no puedes culpar a la gente por dejarse dominar por esos apetitos que son naturales, el apetito de comer. Es natural, es una cosa con la cual venimos. Para el, no sé, 99% de las personas el deseo por la expresión sexual también. Y el deseo de la expresión sexual hay que ir un poco más profundo. ¿Qué significa el deseo por la expresión sexual? ¿Listo? No es solo como un sexo, digamos que banal, si entiendo yo por lo que voy leyendo, sino hay varias expresiones de este índole. Y el tercero es el deseo por la expresión de opiniones débilmente ordenadas. Ese sería como el menos natural, pero sí es muy natural para el ser humano comunicarse, hablar y decir cosas. Y la mayoría de veces son cosas débilmente ordenadas. Entonces le dicen, describa los detalles a través de los cuales puede entender cómo y bajo qué circunstancias las personas sobrealimentan los apetitos. Y acá es donde empieza a explicar cómo es que tiene que dominarlos y por qué la persona no puede controlarse. Voy a leer un poco algunos fragmentos porque se me hacen muy relevantes, pero quiero que vayas entendiendo y profundizando la idea. Primero, toma como ejemplo el deseo por el alimento físico. La mayoría de las personas son tan débiles en la autodisciplina, dice Gil, que llenan sus estómagos, o bueno, dice el diablo, que llenan sus estómagos con una combinación de alimentos sustanciosos que agradan el paladar, pero ponen a trabajar en exceso a los órganos de la digestión y la eliminación. Y lo que dice es, vierten en sus estómagos una cantidad y combinación de alimentos de la que la química corporal solo puede deshacerse convirtiendo la comida en venenos mortales y tóxicos. Y más adelante dice que esos venenos mortales y tóxicos solamente podrían salir simplemente, o sea, lo único que hacen es crear una constipación, él le llama constipación. Después de un tiempo de estar así, la constipación. Pero entonces está lista para ingresar al hospital. La autointoxicación o envenenamiento de la alcantarilla corporal invade la maquinaria del cerebro y la enrolla en una especie de tapón de masa. Entonces las víctimas se vuelven lentas en sus movimientos físicos y mentalmente irritable y susceptible. Si tan solo pudieran echar un buen vistazo al mal olor de su sistema de alcantarillado, se avergonzarían de verse a sí misma la cara. Hoy estaba hablando con una amiga con la cual estamos creando una startup, se llama Lina, y ella me decía que ella había trabajado con un doctor amigo que tenemos en común, algo que es como una desintoxicación, bueno, no sé, es algo raro, pero básicamente el doc lo que hace es que le quita todos los alimentos, o sea, muchos alimentos, y después empieza a dárselos, ¿cómo decirlo? Como a permitírselos gradualmente para saber cuáles son los alimentos que le están afectando. Todos los seres humanos somos distintos y eso se llama, pues normalmente también funciona haciendo un test de alimentos. Entonces van probando qué alimentos funcionan y qué alimentos no. Hay mucha gente que le hincha el estómago y no se dan cuenta, por ejemplo, el tomate. Hay mucha gente a la cual no le sienta bien comer huevo, la leche. Hay personas que dicen, ay, no, pues tal nenita no come leche, pero es que si hay personas que le sientan mal y a usted no, pues ¿por qué tenemos que ser iguales? ¿Entiende? Entonces, cuando el doc hace esto, ella me contaba pues que había tenido un cambio realmente, que sus indicadores habían cambiado, no sé, el colesterol, bueno, muchas cosas como que se habían nivelado, que estaba ya al borde de estar medicada y que ahora se había nivelado muy bien, solamente porque había tomado estos hábitos alimenticios correctos. Y pues ella ya lo sabía, ella precisamente lo hizo porque ella estudia todo esto y es una persona que sabe mucho sobre el tema de la alimentación consciente. Y el doc pues es el doctor Elías Estambulí. Entonces el doc hace todo el proceso y así digamos que lleva a las personas a un estado óptimo. Pero básicamente el 90 y tanto por ciento de las enfermedades son enfermedades producidas por lo que comemos. Es increíble. La mayoría de las enfermedades que tenemos son producidas por los que comemos. Por eso por ahí hay un libro que dice mi intestino, mi segundo cerebro. Mi intestino, mi segundo cerebro. Aquí están las emociones, aquí está todo en el intestino ahí. Literal es el segundo cerebro del cuerpo. Así que esto me hacía pensar porque justo hablé de esto
de esto del programa alimenticio, no sé llamarlo dieta, no sé cómo llamarlo, pero justo hablamos de eso y hoy vengo a leer esto y claro, es verdad. Lo que dice Gil, tienen que recordar ustedes que Gil escribe esto hace 80 años y hace 80 años él, digamos que de alguna u otra manera, por sus conocimientos o la gente con la que se había relacionado, él se había adelantado a la época y ya la ciencia, hoy por hoy, la ciencia sabe, dice acerca de los procesos físicos y de cómo se vinculan con la salud mental y emocional. Entonces él dice que básicamente todos cuando no tenemos este autocontrol, esta autoconfianza, este autodominio sobre nuestra forma de alimentarnos, cuando no lo controlamos, se convierte nuestro cuerpo internamente en una alcantarilla que huele mucho peor que las alcantarillas de cualquier barrio. Y él dice, pues es tremendo, si vertieran incluso esos venenos que salen de nuestro cuerpo al mezclar todas estas comidas y estas cosas, y se lo inyectara a una persona lo podría matar. Gil dice esto hace 80 años, y ahora pues está demostrado que es así. Y yo he tratado mucho, quiero ser honesto aquí, de controlar y dominar mi mente en cuanto a los alimentos, de dominar. No estoy al 100, no sé si ni siquiera si estoy a la mitad, todavía creo que estoy lejos, pero se me hace importante para sentirse bien. Yo a veces me siento cansado, a veces me siento como desgastado y a veces soy consciente que es porque la alimentación no la llevo bien. No estoy comiendo lo correcto, no estoy comiendo a las horas correctas. A veces me da por comer comida que no es saludable, comida chatarra, comida rápida. Y bueno, cada vez le trato de bajar más al azúcar. No lo logro al 100%, le trato de bajar a cosas que creo que me hacen daño. La leche, por ejemplo, la dejé. He intentado ser vegetariano, pero necesitan un muy alto grado todas estas cosas de control, de autocontrol, de dominio propio, literalmente. Así que, bueno, esto me llama muchísimo la atención. Estaría muy bueno comenzar a hacer algunos ejercicios. También recuerden, yo no soy un médico, no soy un doctor. Si quieren un médico, un doctor que sepa esto, busquen doctor Elías Estambulí en Instagram, es amigo mío. Ese sí sabe de todo esto. Yo simplemente les hablo como un amigo que ha estado investigando y por la fortuna que he tenido acercamiento con el doctor y cosas que he leído, pues sé algunas cositas. Realmente siento que soy muy ignorante en el tema, pero sé algunas cositas. Por ejemplo, yo he intentado el ayuno intermitente, que es un ayuno donde tú no comes toda la mañana, comes por la tarde o al mediodía. Hay otros ayunos que son más largos, como de 18 horas sin comer, y a algunos les funciona, a otros no. ¿A qué va esto? Más que decir, esta es la metodología, este es la dieta, este es el programa alimenticio. Más allá de todo esto, va realmente a que analicemos qué tanto controlamos nuestras ganas o nuestro apetito, o si nuestra gana es de comer, nuestro alimento, qué tanto lo controlamos o qué tanto nos controla, qué tanto nos controla. Si sentimos estrés, ansiedad, depresión, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Hace un tiempo estaba hablando con Alexandra Santos, que tiene un programa muy bueno, y ella me contaba que una vez había pasado por una tusa y ella comenzó a analizar, porque también una persona que había estudiado mucho y investigado mucho, y ella me contaba y ella decía que cuando se dio cuenta que estaba pasando por la tusa, decidió como hackear y crear un método en el cual ella decía que normalmente en la tusa la gente pues come dulce o quieren comer helado, chocolate, pues porque hay un desequilibrio químico. Pero todas esas cosas que comemos no nos hacen bien al cuerpo y por lo tanto el desequilibrio químico y emocional pues sigue siendo malo, ¿me entiendes? No sigue dando un buen resultado. Así que ella empezó a ser consciente y en cambio de comer mal empezó a comer mejor. Y esto le ayudó a superar esa tusa o ese malestar de una manera mucho más eficiente. Y eso es muy interesante porque requiere un alto grado de dominio, porque el cuerpo te está pidiendo dulce, el cuerpo te está pidiendo azúcar, el cuerpo te está pidiendo comida chatarra, pero tu dominio y tu mente te dice, eso no es lo que necesito es alimentarme bien para que mi cuerpo y mi mente piense más claro y mis emociones estén un poco más libres. Básicamente eso. Así que bueno, pues esta es la primera, son tres, en los siguientes podcasts hablaremos pues de las siguientes y esta es la primera, el deseo por la comida. Recuerda que estamos hablando de la autodisciplina y la primera es la autodisciplina en nuestro alimento. Dios quiera que tengamos la sabiduría y la autodisciplina para dominar realmente el alimento. Si me hace el deseo por la comida, ojalá lo podamos controlar
Y no se trata de no comer, se trata de comer conscientemente. No se trata tampoco de una dieta restrictiva. Bueno, no soy la persona más indicada para hablar de esto, he investigado, he tratado de aplicar muchas cosas a mi vida, todavía no estoy en el nivel que quiero, pero no se trata de dejar de comer, no se trata ser una dieta, siempre ser restrictivos, se trata de comer conscientemente y saber que si voy a comer algo de dulce, pues es una porción y no es mucho dulce, y saber que, bueno, ojalá podamos dejar o puedan dejar el azúcar y las cosas que les hacen daño. Sería muy bueno que hicieran un test de alimentos para saber qué alimentos los están afectando. Hay cosas como, por ejemplo, que tú comes todos los días, me decía el doctor Elías, por ejemplo, que a ti te sienta mal el arroz y tienes una enfermedad, y hay testimonios, porque yo le trabajo como toda la parte de marketing al doctor, pero hay testimonios que él tiene de personas que tienen enfermedades casi como un Parkinson, y simplemente haciendo una buena dieta y una buena reestructuración alimenticia, las personas se sanan. Es increíble, es increíble. Busquen un poco sobre todo este tipo de medicina, que sería una medicina funcional, es como se llama, y bueno, espero que puedan ahondar un poco más en esto y que todos podamos comenzar a controlar esta parte alimenticia. Si te gustó este podcast, te recomiendo que te suscribas, que le des un like y que me comentes por acá qué te pareció y si ha sido de valor para ti. Gracias por acompañarme hasta aquí, es un gusto tenerte, y así acabamos este podcast de Mentalidad 365. Nos pillamos en el siguiente.